La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en este nuevo programa. Bueno, Kevin, bienvenido también. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una parte de nuestra historia de gran relevancia para nuestro presente, la trata negrera y su impacto en la conformación social y cultural de Hispanoamérica. Desde los viajes colombinos, el Nuevo Mundo experimentó un cambio radical con la llegada forzada de la población africana, quienes, lejos de su tierra, se convirtieron en protagonistas involuntarios de una historia marcada por la violencia, la resistencia y la resiliencia. En este programa hablaremos sobre cómo la trata negrera no solo redefinió las estructuras económicas y laborales, sino que también dejó una huella imborrable en la identidad de nuestras sociedades. Exploraremos cómo se dio forma a un nuevo orden social, donde el mestizaje, el cimarronaje y la lucha por la libertad se entrelazaron para crear un legado que perdura hasta nuestros días. Para ello, hemos invitado a Santiago Rivera González, estudiante del programa de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y autor del artículo Cartagena, Esclavos y Decolonialidad, desde el galeón Nuestra Señora del Pópulo 1639-1640, el cual fue publicado el pasado mes de diciembre en la más reciente edición de nuestra revista Memoria. Bienvenido, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenos días, Kevin, buenos días, Mario, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando y de verdad muchísimas gracias por esta invitación. Para iniciar, me gustaría que nos contara qué impacto tuvo la trata negrera en Hispanoamérica desde los viajes colombinos en términos sociales y culturales. Como cualquier época de la historia, esta fue una época bastante oscura, marcada por la violencia, marcada por el machismo, por una humanidad muy compleja. En términos de lo social, pues estableció un orden de castas que estaba regulado por la corona. También generó unas variedades del mestizaje, también marcó unas violencias y unas servidumbres bastante específicas en todo el territorio y asimismo pues generó también unos vacíos legales, éticos y morales que pusieron muchas veces en jaque a la administración monárquica. De esta manera también pues se generaron ciertas leyes, ciertas regulaciones especiales que iban a ir dirigidas propiamente a esta población negra, la población africana esclava, y también en varios puntos del continente forzó a replantear el tema de la guerra y determinó la organización de las urbes como material y también de esa civilidad, si se le puede llamar así, que estaba presente pues en la sociedad. Y en lo cultural, pues podríamos también mencionar el tema del legado de los apellidos, del tema del legado de las músicas, de los bailes, de formas del lenguaje, de formas de la alimentación y también de la habitabilidad del espacio, que estos iban a estar dependiendo del punto geográfico del que se esté abordando. Ya hablaremos más adelante del tema de apellidos, como nos contaba, pero me gustaría que primero habláramos más detalladamente sobre este sistema de castas, cómo funcionaba en el Nuevo Mundo y qué factores determinaban la posición social de un individuo. Bueno, pues el tema de castas o tipos, como se le denominó durante el periodo monárquico, fue algo regulado mediante la corona. Y esto era como básicamente se le podría estar llamando al mestizaje étnico que se experimentó más bien durante esta temporalidad. Este sistema de castas que definían la posición social de una persona dependiendo de su ascendencia, en este caso pues podría ser desde la ascendencia europea para definir una mejor posición social. También se definía a través de los títulos nobiliarios, de los títulos o cargos oficiales, de las influencias, de lo que pues coloquialmente estaríamos llamando rosca, de el dinero también, de las capacidades adquisitivas que tuviera una persona, de la educación, su creencia, su actividad económica, etcétera.
Este sistema, pues lo podríamos ya ver representado, si bien digamos desde el finales del siglo XV se estaba ya, digamos, evidenciando en los documentos. A lo largo del XVI, del XVII, se puede encontrar también en las fuentes primarias, en los manuscritos, en los libros, y ya pues para el XVIII, como para podernos dar una idea gráfica de lo que era este sistema de castas, existen los cuadros de, vuelvo y digo, castas y tipos de los pintores, para el caso de la Nueva España, José Joaquín Magón, o para el caso del Perú, de Cristóbal Lozano. Y finalmente, pues este sistema era lo que iba a condicionar las vidas de las personas durante este periodo. Bueno, Santiago, y con esto que nos cuentas, yo quisiera preguntarte, ¿qué condiciones enfrentaban los esclavos africanos durante el viaje en los galeones, como el galeón Nuestra Señora del Pópulo, y también qué enfermedades eran las más comunes? El concepto de negro, el concepto de esclavo africano, para ese momento era considerado como una cosa, era considerado como un bien mobiliario, ¿no? Sí, estas concepciones de los negros se fueron transformando durante la época, viendo cómo pues el papel de estas personas influía en la sociedad. ¿Cómo eran entonces las condiciones de estos esclavos durante el viaje pues en los galeones? Estaban hacinados, más o menos el viaje duraba entre unos 4 o 6 meses, desde las costas africanas hasta ya sea los puertos que estaban autorizados para el trata negrera, que era pues Cartagena, o el puerto de la Veracruz en Nueva España. Y pues Alonso de Sandoval, un fraile que escribió un tratado sobre la esclavitud a mediados del siglo XVII, pues menciona que estas personas iban encadenadas en grupos de a 6 en los galeones, que estos navíos pues podían cargar entre unas 90 o 700 personas aproximadamente, y pues experimentaban hambre, deshidratación, malos olores, golpes, latigazos por parte de los capitanes o de la tripulación de este navío, y también se daban una serie de ejecuciones selectivas de acuerdo al estado de salud o a las condiciones que estos negros estuvieran experimentando durante el viaje. También se dice que lanzaban muchas veces niños o cuerpos en general de personas al mar, deshaciéndose de esta carga, porque pues ya podían estar bastante enfermos y podían enfermar aún más a la población, o simplemente estarían, digamos, como quitando recursos o representando un peligro para la navegación. Además de esto, se pueden encontrar en los documentos, mediante Alonso de Sandoval y otra serie documental, enfermedades como la disentería, el mal de la melancolía, que sería lo que denominaríamos como depresión o un estrés postraumático. También se encontraba el mal de Lázaro, sería la lepra. Se encontraba también el sarampión, pues enfermedades de transmisión sexual, eso yo creo que se puede obviar. Y también otros males denominados en la época como las cámaras, es decir, diarrea, las calenturas o las fiebres, el dolor de costado, ya que sea pues de inflamaciones, el tabardillo o también el mal de Luanda, que lo adquirían al salir de estos puertos. Bueno, muy impactante todo esto que nos cuenta, lo que se vivía en estos galeones, y me gustaría que nos contara cuáles eran las fases de la trata negrera durante el periodo monárquico y cómo se desarrolló cada una de estas fases. En África, pues me gustaría hacer la anotación antes de iniciar con el tema de las fases, que existieron unos reinos consolidados social, económica y culturalmente. Esta teoría, digamos, como que se ha intentado desmentir para romantizar aún más el tema de la esclavitud, el tema de las poblaciones negras, y lo único que se está logrando acá es perjudicar a la historia. Alonso de Sandoval definió en sus libros El Tratado de la Esclavitud unos numerosos reinos que habían en el continente africano, que eran los iolofos, los mandingas, bootes, biáfaras, minas, lucumíes, carabalíes, loangos, una serie de varios reinos, de varias sociedades, que de pronto algunos de estos nombres nos puedan ser familiares por nuestra cotidianidad. Principalmente estos negros salían del puerto de Loanda. De allí menciona Alonso de Sandoval que salían los angolas o los congos, los anguicos o los malembas. De la isla de Santo Tomé, pues en África, o bueno, de Santo Tomé como él la denomina, salían también los araraes o los locumíes, los carabalíes. Estos no sin antes haberse efectuado un proceso de bautismo muy efímero y pues poco estructurado, ¿no? Para introducirlos, entre comillas, a la vida cristiana. Ahora bien, con estas fases de la trata negrera, pues la historiografía ha denominado 3 fases. La primera, que fue la de las licencias, que iría desde 1533 hasta 1595,
que pues tiene que ver con el proceso de descubrimiento y conquista en el territorio americano y también asiático y la conformación paulatina pues de estos poblados, ¿no? Un periodo de unas guerras muy intensas. El segundo periodo iría desde 1595 hasta 1791, que es el periodo de los asientos, del periodo asentista, que va a corresponder pues a la consolidación de las urbes, de los hallazgos de las minas y las tierras de cultivo, que estas pues iban a requerir mano de obra, aparte de la mano indígena, que pues para esta época ya estaba bastante mermada en su población. Y finalmente estaría la etapa que se denomina como el libre comercio de los esclavos, pues desde 1791 hasta 1812. Pues esta se siguió dando en varios puntos de América para principalmente la minería y la agricultura, pero pues es una forma de cómo la historiografía lo ha situado. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué información específica se pudo extraer del registro de esclavos del galeón Nuestra Señora del Pópulo en el Archivo General de Indias? Bueno, pues este manuscrito que hace parte de una tipología documental que sería los registros de esclavos o registros de navíos, muchas veces se puede encontrar así dependiendo del periodo, abarca esta tipología documental todo el periodo monárquico. Precisamente en este documento se podrían detectar, bueno, unas tres partes aproximadamente. La primera sería la solicitud de la trata y contrata por parte de los asentistas, en este caso los asentistas Melchor Gómez Ángel y Cristóbal Méndez de Sosa, que eran pues portugueses, solicitaron ante la Casa de la Contratación de las Indias 130 licencias, es decir, 130 personas para traficarlas entre África y América. Esas 130 licencias les costaron 82.000, una cantidad bastante elevada para el momento. La segunda parte podría ser la sección de las cláusulas. Allí pues se van a estipular las condiciones en las que el navío tiene que viajar entre los tres continentes, es decir, entre Europa, África y América. También una especie de seguro contra los ataques de corsarios o los hundimientos que se podían efectuar durante el viaje. Se da también la siguiente parte, que serían las especificaciones del navío. Esto puede ser interesante para acercarse cómo era la estructura de un galeón. Allí menciona que es de fábrica extranjera, es decir, podía ser un navío holandés o inglés, pesaba 150 toneladas. También se habla sobre las armas y la artillería con la que venía cargada un navío de estos, los cañones, los mosquetes, las cuerdas, las picas o los chuzos, las balas que podían cargar los cañones. También se habla de la tripulación, de la gente de mar, como se mencionaba en ese momento, pues conformada por el capitán, el maestre, el piloto, un escribano, contraalmirante y otros cargos. Y también se habla finalmente del viaje y tornaviaje, de qué es lo que va a venir cargado desde América hacia España el navío. Le exigen que tiene que venir cargado de plata, oro, joyas, perlas y otras riquezas más del continente americano. Y bueno, me gustaría que nos detallara un poco más sobre cómo se llevaba a cabo la venta y distribución de los esclavos una vez llegaban a puertos como el de Cartagena. Alonso de Sandoval decía que estos esclavos eran bautizados rápidamente en las costas africanas y aproximadamente salían unos 10.000 o 12.000 esclavos al año desde el continente, ¿no? Al llegar estos navíos a los puertos autorizados para la trata negrera, en el caso de Cartagena, pues se bajaban de los barcos, se lavaban y se les alistaba para venderlos en la aduana, para rematarlos en la aduana de Cartagena. O antes de estas ventas, pues se almacenaban en una serie de barracas a las afueras de la ciudad, esperando pues hasta que fuera el día de feria. Que cuando llegaba este día de feria, donde pues, experimentaba otra serie de enfermedades los esclavos, estas personas que eran dirigidas a la plaza de la aduana esperaban a ser rematadas pues, por los vendedores de esclavos, por los asentistas, a personas que venían de muchas partes del continente, ¿no? Incluso del Perú o incluso desde Asia venían a comprar esclavos en Cartagena. Estas personas allí se registraba la venta y también después se le procedía a marcarlos con hierros, con figuritas que tenían los hierros al rojo vivo en partes del cuerpo como podían ser el pecho, el brazo, los hombros o en algunos casos en las mejillas. Estas marcas pues se utilizaban como se le hace al ganado para no perder la propiedad sobre esa pieza de esclavo. Yo quisiera también preguntarle en cuanto al sector económico, ¿para qué se empleaban principalmente los esclavos en el nuevo reino de Granada y por qué se les otorgaban estas actividades? Principalmente a los esclavos en el nuevo reino de Granada, jurisdicción pues digamos que hoy en día comprendería lo que sería el norte de Sudamérica.
con cabeza en la Real Audiencia de Santa Fe, es decir, Bogotá, pues en este territorio se utilizaban principalmente en la minería. Para el caso de las minas en Mariquita, en la jurisdicción de la provincia de Mariquita, la ciudad actual en el Tolima, se utilizaba para las minas de plata de Santa Ana, Las Lajas y Bocaneme. Allí se extraía el mineral de la plata en socavones donde pues podían trabajar los indios de la mita minera o los negros. Para el caso de Antioquia, se extraía oro en la provincia de Antioquia y en las ciudades o en las zonas mineras de Buriticá, Cáceres y Zaragoza. Más adelante, Remedios, que pues era parte de la provincia de Mariquita, pasó a ser de la provincia de Antioquia y allí también se utilizaron los negros esclavos. En la gobernación de Popayán se emplearon en las zonas mineras del Chocó, como Barbacoa Sonóvita, o también ya más hacia la cuenca del río Cauca, sobre la ciudad de Cartago, o Toro, Anserma, y también se utilizaron en la guerra, por ejemplo, en las pacificaciones del territorio, como se pudo ver en varios capítulos de la historia de Cartagena o de Popayán o Mariquita, ya que pues habían unos indios que se podían alzar, que se podían rebelar contra la sociedad española, y también pues pasaba con los negros esclavos estableciendo pues el cimarronaje y el palenqueraje, ¿no? También se utilizaron pues en el tema de la boga del río Magdalena, que era pues un sistema de navegación que se daba sobre este río, y los barcos eran impulsados con mano de obra esclava que pasaban pues desde Cartagena, pasando por Mompox, el puerto del Carare, Honda, incluso pudiendo llegar hasta la ciudad de Neiva. Y finalmente también se le podía dar un uso en la pesca de perlas sobre la región del Río de la Hacha y también en las jurisdicciones de Santa Marta y Cartagena en el mar. Bueno, y ahora me gustaría que nos contara de qué manera evolucionó el concepto de raza y la percepción de las personas negras durante el periodo colonial. Durante el periodo colonial, estas personas las define Alonso de Sandoval como personas que se sustentan de fieras, animales silvestres y leche. También las definió como esta cita, pues que la saco de este tratado, que sus almas son menos preciosas que las de los muy blancos, y que porque las almas de estos negros y miserables pecadores están tan negras que se pueden comparar muy bien con los carbones. Estas definiciones, pues básicamente exponen como a la persona negra en esa época como un bien mobiliario, ¿no? Como una persona, a veces se puede encontrar en los documentos como bajas de solemnidad o pobres miserables, ¿no? Que eran condiciones que se les otorgaba a las personas para legitimar precisamente este tema de la esclavitud. Además, este concepto obviamente tuvo algunos matices, algunas variaciones, por lo que digamos a veces podría ser incorrecto llamar de afrodescendiente o de afroamericano a estas personas para este periodo, ya que este término no se usa. En cambio, era normal definirlos como negros, negras o mulatos o mulatas, ya que estos no tenían una connotación despectiva, era simplemente su condición social. Ya para el siglo XIX, el término pues obviamente va a transformarse como lo conocemos hoy en día sobre afrodescendiente, etcétera, aunque esto pues ya va a estar permeado de la conformación de los conceptos de raza, que va, digamos, simplemente a definir una superioridad étnica por parte de los blancos. Bueno, Santiago, y con esto que nos cuentan, a mí me gustaría saber qué huellas del pasado africano se conservan en los apellidos de los descendientes de esclavos en Colombia y pues estos cómo se originaron. Usted ya pues hacía una mención al principio de este programa, pero pues quiero que nos cuente más a profundidad. Podríamos mencionar, con base a un libro de Roberto Arrazola, que se llama Palenque, primer pueblo libre de América. Allí él menciona este legado sobre los apellidos y pues me permito leer un par de ellos que nos pueden sonar familiares en nuestro caso colombiano, como podría ser Carabalí, como podría ser Mandinga, Eslava, Congo, Mina, Icazalá, Arará. También podríamos mencionar en otras zonas del Pacífico se podrían encontrar los apellidos Bacará, Bangú, Coangá, Maní, etcétera. Estos legados pueden hacer un mapeado étnico de las poblaciones negras, no solo en las costas colombianas, sino se puede extender al Caribe y se puede extender a otras zonas, incluso en las asiáticas también se podrían encontrar estos legados onomásticos. Ya vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy,
programa muy interesante. Y me gustaría que nos contara cuáles son las principales críticas que se plantean en el artículo sobre la teoría de colonial de Aníbal Quijano y su aplicación a la historia colonial. La crítica que hago al sociólogo peruano en mi artículo parte principalmente de que esta teoría no es que sea incorrecta, pero sí tal vez su metodología de la aplicación en la historia, ya que al mencionar este autor conceptos o definir pues la sociedad del momento, la temporalidad del momento, donde había una, entre comillas, raza dominante, donde había una supuesta sociedad colonial, donde había también, digamos, unas relaciones totalmente sometidas, sin lugar a dudas, por parte de los blancos hacia la servidumbre, ¿no? Pues esto denota precisamente que si bien se está proponiendo estas teorías, no hubo un estudio previo de la documentación de la época, de la realidad histórica de la época, y pues básicamente lo que está generando son unos juicios de valor, unas posiciones, digamos, que están un poco salidas de esa realidad, porque leyendo estos documentos no se puede asegurar que esta raza dominante, esta raza blanca, estuvo totalmente superior pues al resto de la sociedad, y además tampoco se podría hablar de una sociedad colonial, ya que en muchos puntos se podría decir prácticamente que esta se aplicaba literalmente a las urbes, a las ciudades, a las villas, a los pueblos, pero de ahí en más no se podría hablar de esta conformación. Además, se están también, digamos, pasando por alto las guerras que habían contra los indios, las guerras que habían sobre el poder local o el poder regional, y también sobre las disputas comerciales entre las personas, ya que leyendo más a fondo la documentación de esta época, esta sociedad tampoco se consolidó completamente hasta muy entrado el siglo XVIII y llegada también la época republicana. Entonces, básicamente lo que quiero indicar allí es que está mal aplicar estas palabras o estos conceptos que plantea Aníbal Quijano en una época en la que ni siquiera estos se están aplicando y que tienen condiciones totalmente diferentes estos términos. Bueno, Santiago, ya para finalizar, yo quisiera preguntarte también, ¿qué papel jugaron los palenques y los procesos de cimarronaje en la resistencia de los esclavos y en la formación de comunidades mestizadas en la ciudad de Cartagena? Bueno, sobre los palenques lo ha investigado ampliamente la profesora historiadora María Cristina Navarrete. Pues a ella remito varios documentos o varios trabajos que se han realizado y que permiten pues ondear sobre la vida de estos palenques, la conformación. Se podría decir que estas personas, por la presión que era sometida por parte de los españoles, pues tuvieron que encontrar formas de resistencia, y estas formas de resistencia se dieron a través del cimarronaje y posteriormente el establecimiento de palenques, en el caso de la provincia de Cartagena, como el Palenque de Limón. Si bien es cierto que esta historia puede ser bastante objetiva sobre la conformación de estos palenques, estas personas, es decir, los negros palenqueros o los negros cimarrones, no fueron víctimas, sino también muchas veces victimarios, ya que atacaron a la población sin importar su casta, con el fin de recolectar recursos y de recolectar mayor poder o más personas para el establecimiento de estos palenques. El impacto pues de estas zonas palenqueras en la provincia de Cartagena dio paso a otras dinámicas de poblamiento del territorio, de organización del territorio, a nuevas dinámicas comerciales y también a nuevas políticas a las que se tuvo que someter la gobernación de Cartagena por el tema que estaban implicando estos negros palenqueros. Bueno, Santiago, pues muy interesante todo lo que nos ha contado sobre este artículo que se publicó el pasado mes de diciembre en nuestra revista Memoria. Están todas y todos nuestros oyentes invitados para que conozcan esta última edición de la revista Memoria. La pueden encontrar en nuestra página web www.archivogeneral.gov.co en la sección de recursos. No me quiero ir sin antes darle las gracias nuevamente a Santiago por participar en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, Kevin, Mario, muchísimas gracias por la invitación y pues espero que estos espacios sigan contribuyendo a la historiografía colombiana. Bueno, Santiago, de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Santiago, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.